Buenos y asturianos días. Autoridades, responsables de ACAS, vecinos y asistentes en general. Me siento orgulloso y honrado de haber sido invitado a pronunciar este pregón en un día y en una fiesta tan especial como esta. Estamos hoy aquí celebrando los orígenes, la tradición, las raíces. Estamos celebrando y festejando Asturias, lo que somos, lo que recordamos que somos y quizás lo que seremos, aunque de esto ya no estoy tan seguro. El caballo asturcón, consideraciones zoológicas aparte, es un símbolo de nuestra autonomía y, por tanto, de todos nosotros. Refleja nuestro pasado más antiguo y se mimetiza con un paisaje, por ejemplo este del sur en el que estamos, en el que la sociedad asturiana ha evolucionado haciendo de él su casa. Es importante mantener las tradiciones y honrar lo que fuimos y también, en muchos casos, lo que todavía somos. Como este caballo que se supo sobreponer a la adversidad y al riesgo de la desaparición, volviendo a poblar estas montañas que recorre en libertad. El asturcón es un animal fuerte, resistente, indómito y libre, por supuesto. Los escritos más antiguos ya hacían referencia a su valor. Tan solo hace falta observarlo para darnos cuenta de que es el auténtico morador de las montañas, por derecho propio. El hecho de que estos tiempos que habitamos hayan dado al menos en parte la espalda al mundo rural y natural no puede ser disculpa para no seguir protegiéndolo y conservándolo, honrando los orígenes. Hace algunas semanas recibí la llamada de Víctor Villar. Ya me había comunicado anteriormente mi elección como pregonero de la fiesta. Pero Víctor, me llamaba en ese caso para informarme sobre otros aspectos de la celebración, como los premiados y también los homenajeados. En un momento dado, Víctor bromeó diciéndome que el pregonero iba a ser un chaval de Infiestu, que seguro que lo conocía. Entonces escuché por detrás la voz de Javier Escobio diciendo: sí, es el nieto de Enrique el de Espinareu. Me prestó un montón escuchar aquello. Hacía mucho que no se referían a mí de esa forma. Y probablemente desde que era un guaje. Y pues me gustó volver a escucharlo. Y es que a todos se nos puede definir de muchas formas. Pero creo que en mi caso, aunque antes lo mencionaba Víctor, antes que Enrique el de Onda Cero o Enrique el de Nardo Equina, pues soy eso, el nieto de Enrique el de Espinareu. Los orígenes. Orígenes que nos definen y nos guían y muy probablemente nos van marcando también el camino. Como os lo marcaron a las gentes del Sueve, cuando decidisteis, ya hace bastantes años, que aquel caballo tan nuestro, que poco a poco se estaba apagando y difuminando, merecía otro futuro. Decidisteis que el asturcón era parte de Asturias, de sus orígenes, de sus raíces, y que no se podía dejar extinguir. Y pusisteis manos a la obra, y se trabajó duramente para evitar su marcha, para que volviese a ocupar el Sueve y se mantuviese en el tiempo. Era una lucha contra la tiranía de la evolución, marcada por lo útil y lo inútil, y no fue fácil, desde luego. Hubo que poner trabajo y empeño y moverse con rapidez, casi en una contrarreloj. Y se logró. Y paralelamente se siguió trabajando por la difusión y crecimiento de esta fiesta en la que hoy estamos. Se apostó por ella y se le puso igualmente mucho esfuerzo y finalmente se logró esa declaración como fiesta de interés turístico nacional. Fui testigo de ese trabajo que ello supuso y de los viajes y entrevistas realizadas por Javier, Víctor, por Manolo y por todos los responsables de ACAS. Y como suele ocurrir, ese esfuerzo tuvo recompensa. Os felicito por esa labor y sobre todo también os lo agradezco, como asturiano y como piloñés. Esto no va solo de recuperar una especie a punto de extinguirse. Tiene que ver también con nuestra propia supervivencia, con la defensa de lo nuestro y el mantenimiento de nuestra sociedad. Nunca está asegurado el éxito, pero se hace porque es lo que hay que hacer, igual que mantenemos las fiestas y el patrimonio etnográfico, la lengua o la gastronomía. Los que decidís emprender esta lucha contra el tiempo y la evolución, tenéis mucho mérito. Nunca está asegurado un final,
un final feliz, desde luego, y los obstáculos son muchos. Incluso en casos como el de esta fiesta, que vive momentos de fuerza y popularidad, el riesgo siempre está ahí. Todo cambia demasiado rápido. Por eso debéis estar unidos, junto con el resto de la sociedad asturiana, para hacer frente a los baches que seguramente se presenten. Hoy en día el mayor riesgo para cualquier colectivo o asociación es el del relevo. No abundan las manos jóvenes que puedan coger el testigo y nuestro entorno rural sigue despoblándose. Solo la unión, como digo, podrá combatir ese riesgo. No perdamos de vista nuestros orígenes, las raíces y lo que somos. Respetemos este entorno rural que tanto nos dio y que posibilitó que hayamos llegado hasta aquí. Y también preparémonos para enfrentar un futuro difícil e incierto con los apoyos que esa unión necesaria y nuestra historia nos ofrecen. Aquí, en Espineres, avistamos un amplio territorio, un mosaico de paisajes representativos de Asturias, desde la montaña hasta el mar. Es un lugar perfecto, creo yo, para plantear esta reflexión. Reitero mi agradecimiento a ACAS por haberme tenido en cuenta para este honor de pregonar la fiesta del Asturcón y a todos vosotros por la atención prestada. Gracias de corazón.